Bueno, ahora sí estamos listos, mis amados, con la bendición del Padre Todopoderoso, que sea quien nos guíe, que nos hable, que nos enseñe. Digo nos, porque aunque el Padre me utiliza para dictar esta clase, sabemos que el Eterno también tiene palabras para mí, para enseñarnos algo diferente, ¿cierto? Bueno, bueno, cuando hablamos de la salvación, amados, este tema es importante manejarlo de la mejor manera, mis amados, y ver diferentes conceptos de la salvación que están en la Escritura, ¿cierto? Ya que al tomar solamente uno de ellos, no tendremos todo su significado. O sea, si nos enfocamos en un solo significado o un solo concepto, no vamos a tener ampliamente todo lo que el Eterno desea enseñarnos, ¿cierto? Entonces, eso es bastante importante para que lo tengamos en cuenta, mis amados. Pero bueno, ¿qué comprende o cómo comprende el judaísmo la salvación? Este concepto de salvación. Pero también quiero hacerle claridad por qué hablamos del judaísmo. Recordemos que los judíos son nuestros hermanos, aunque hablamos de los judíos es un término mal dado, ¿no? Porque cuando hablamos de Judá, de los judíos, estamos hablando de la tribu de Judá. Más bien aprendamos a hablar sobre Israel, el pueblo de Adonai, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Adonai, si les preguntamos a ellos que practican la parte de las enseñanzas de Adonai, ¿cierto? Y les preguntamos si ellos creen en la salvación, ellos automáticamente nos van a dar un rotundo sí con mayúsculas. Pero para ti, mi amada Eva, mi amada Sol, mi amada Lorena, mi amada Cata, mi amado Ricardo, ¿qué es la salvación? A ver, abramos el micrófono y mi amada Eva, para su merced, ¿qué es la salvación? Acción. Y, confiar en Jesús, estar ahí, sabiendo que nos vamos de este mundo. Y bueno, a veces he pensado cómo será eso, ¿verdad? Cuando uno se va, cómo era, cómo, ese es como un misterio, pero la salvación yo creo que es creer en Jesús. Amén, amén. Y para las menores aquí de esta reunión, mi Cata, mi Lore, ¿qué opinan? ¿Qué piensan ustedes que es la salvación? Pues yo pienso que la salvación va más, o sea, pues sí, como también lo que dijo la amada Eva, pero también en parte va en seguirlo y en seguir pues lo que él ha mandado de nosotros. O sea, digamos, yo considero pues de como lo que he aprendido es como pues él ya nos dio como esa salvación, pero pues si nosotros caminamos pues en la palabra, en la fe y en todo lo que él nos dice, pues entonces como que continuaremos con, supongo que esa promesa. Y bueno, para mí sí es como, pues la salvación, bueno, digamos que la consecuencia es como vida eterna, pero solo es posible a través de Yeshua, porque cuando nosotros entramos a conocer, sí nos despojamos mucho pues de la vida pasada, y lo ponemos a él como, o sea, lo reconocemos a él como ese, ese sacrificio, ese que dio la vida por nosotros, que pagó, pagó nuestro pecado pues con la muerte. Y pues por más que nosotros
estamos caminando y estamos aprendiendo, pues todo el tiempo hay que pulirnos, todo el tiempo hay que regresar a él, renovarnos, especialmente pues ahorita que estamos con el tema de Rosh Hodesh. Y entonces siempre va a ser necesario, o sea, siempre estar ahí y tener a Yeshua como centro y reconocerlo a él como el único en el que podemos acudir para, para limpiarnos, pues, o sea, sin él no habría nada, mejor dicho. Amén, amén. Bueno, mis amados, le pregunto a mi amado David por última oportunidad. Para todos. Eh, si nos vamos a mirar el tema de la salvación, pues es amplio, pero podría hablar un poco, decirles, la salvación es término salvarnos de algo. Podríamos hablar de la salvación aquí en la tierra y de la salvación, digamos, del cielo, hablemoslo en ese término. Pero es algo como más profundo y mirar allá. Yo siempre creía que no simplemente era salvación y ya como nos enseñaron, término de es que somos salvos y ya, ¿y salvos de qué? Pero mirando estos temas y mirando la escritura se le amplía a uno y puede entender eso, que una salvación aquí en la tierra, salvarnos de algo. El Eterno nos está salvando de algo, de un peligro. Es como un término, ya. Lo que puedo decirles ahorita, ya me imagino que el Rode nos ampliará un poquito más el tema de esto. Amén, amén. Bueno, mis amados, retomando la pregunta hacia el pueblo de Israel, ¿cierto? Sobre la salvación y que ellos creen con un rotundo sí. Entonces, para ellos, el acto de salvación nos amplía ese concepto, o los conceptos que nosotros tenemos, porque nosotros estamos hablando como salvación, estamos viendo como salvación la vida eterna, ¿cierto? Pero nosotros somos, por ejemplo, como mi hijo, tiene 5 años y está aprendiendo a leer las vocales, está aprendiendo a conocer los números. ¿Por qué? Porque él no los conoce, él no conoce esos conceptos, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos ese concepto de salvación tan ampliado, ¿cierto? Pero nuestros hermanos del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Jacob, de Joshua, nos habla de salvarnos de un accidente. De pronto mi amado David va por allá en su finca trabajando y resulta que hay un terreno donde un árbol pierde tierra y este árbol se cae. Pero el Eterno hace que mi amado dé 3 pasos antes de que el árbol caiga, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué pasó? El Eterno salvó a mi amado David de un accidente, nos salva a nosotros de un incendio, nos salva de un robo, nos salva de la esclavitud, nos salva de la pobreza. Entonces, si estamos viendo este concepto, cuando hablamos de la palabra salvación, estamos hablando de que Él nos salva de todo. Cuando vamos caminando y llegamos a nuestra casa y empezó a llover durísimo justo cuando entramos, nos hemos dicho, uy, me salvé de la lluvia, de la mojada. Ese es Adonai trabajando en nosotros. Entonces debemos ampliar el concepto que la salvación no es solo la vida eterna, sino lo que el Padre nos tiene aquí, ¿cierto? En ese sentido, este concepto de salvación es diferente al que se maneja en otras religiones, que solo se enfoca en la salvación después de la muerte,
o como se llama, o como lo llamamos o conocemos actualmente, la vida eterna, ¿cierto? Podemos ver que se está hablando de dos conceptos totalmente diferentes, mis amados, pero ambos son reales y existentes. Ambos conceptos son lo mismo. La diferencia es que uno nos lleva hacia la vida eterna, esa salvación allá en el Hashamayin, y otro es la salvación que Adonai tiene con nosotros aquí en la tierra, aquí en el campo físico, ¿cierto? La escritura nos enseña, mis amados, sobre la salvación en la tierra, esos eventos peligrosos con los que nos está salvando, y la salvación en la vida eterna. El problema es cuando nosotros pensamos en un solo concepto y dejamos el otro por fuera, ¿cierto? Nosotros estamos teniendo en cuenta el concepto de la vida eterna, pero no estamos teniendo en cuenta el concepto de la vida física aquí en la tierra, ¿cierto? Cuando alguien dice, por ejemplo, que el Eterno nos salvó de un robo, más bien se piensa en una protección, ¿cierto? O al escuchar salvar de la esclavitud se piensa en un rescate, de una liberación de las personas, ¿cierto? Pero no se hace el énfasis en que es un concepto de salvación, ¿cierto? Si les preguntamos a nuestros hermanos de Israel, sería más bien, o más bien cambiemos las preguntas, porque debemos hacer otras preguntas con ellos totalmente diferentes. ¿Quiénes tienen vida eterna y cómo la alcanzan? ¿Crees en el Malhut Hashamayin, el reino de los cielos, en la vida después de la muerte y todo lo que está cerca de llegar al cielo? Entonces, el concepto del pueblo de Israel es que el espíritu del humano, eso que le hace cualitativamente diferente a los animales, es eterno, ¿sí? Por lo tanto, todos los seres humanos al nacer tienen su porción de vida eterna. Esta vida eterna no solamente significa, mis amados, una existencia sin final, sino también el placer de estar ante la Shejinah Kadosh. ¿Qué es la Shejinah? La presencia Kadosh de Adonai, ¿cierto? Así como venimos de él, volvemos a él, ¿cierto? Sin embargo, mis amados, los actos negativos, los pecados, los errores, la mala inclinación hacia la maldad, el no cumplimiento de los preceptos ordenados por el Padre, por el Eterno, para nosotros, para las personas, todo lo que aparta del bien y va creando obstáculos para alcanzar el goce de la Shejinah del Eterno, ese obstáculo que nos va obstaculizando alcanzar la vida eterna, ¿cierto? Si nos vemos o si vamos a una rama del pueblo de Israel o como decimos aquí en la diapositiva del judaísmo, creer en la reencarnación. Este concepto profundo sobre esto no es solamente decir volver a nacer, sino la idea es irse elevando, ir creciendo. Este tema de la reencarnación nos da a entender que en esta vida todo lo que nos está pasando es porque hay un área en la cual tú tienes que mejorar, un área en la cual todos debemos mejorar. Por eso nacimos con estos padres, por eso Adonai nos dio estos hijos, por eso Adonai nos dio la vida que tenemos en este momento, porque en nuestra vida pasada o en la vida pasada aún no se ha superado
Y esto seguiría hasta estar completos y poder llegar al cielo, ¿cierto? Poder llegar a la vida eterna, al Gan Edén, al paraíso. Desde esta perspectiva, mis amados, la reencarnación se ve como un tema basado en la vanidad del ser humano, en la que se explica la idea fácil con la cual el hombre alcanza a comprender un nuevo ciclo después de la muerte, asegurando que habrá muchas más oportunidades para convertirse en mejor o un mejor ser y elevarse o ser aún peor. Este concepto de la reencarnación, mis amados, nos da la oportunidad o teniendo en cuenta ese concepto, da la oportunidad al hombre, al ser humano, de mejorar lo que fuimos en la vida anterior o tal vez empeorar lo que éramos antes, ¿cierto? Pero entonces, teniendo en cuenta este concepto, nos surge unas preguntas, ¿cierto? O esta pregunta, ¿qué hay con la gente malvada? Hablemos de Hitler, por ejemplo. ¿Va a tener su porción en el Gran Edén? A mayor cantidad de obstáculos, menor placer se percibe espiritualmente y más pesar invade el alma, ¿cierto? ¿Quién se siente placentero de estar económicamente mal? ¿Quién se siente placentero de perder a su ser querido? ¿Quién se siente placentero de cada día ver que su vida se ve más dificultosa, más inconveniente, más problemas, ¿cierto, mis amados? Por el contrario, se siente que se invade el alma, que se siente tristeza, preocupación, preguntas, ¿cierto? Y nos juzgamos si lo que estamos haciendo está bien, ¿cierto, mis amados? En los pocos casos en los cuales los pecados son tan enredados y abundantes que ya casi ni chispa de voluntad queda, ¿cierto? Porque hay un punto donde quedamos tan sumidos en el pecado. El alma eterna está en un estado de desolación y abandono atormentado por la insensatez de recuerdos de los males cometidos, ¿cierto? En resumen, mis amados, en el judaísmo, para lo que atañe a la vida eterna, no se hace distinción entre judíos y gentiles, ni entre creencia, sino entre fieles a Elohim y a aquellos que no lo son, y donde los verdaderos fieles son los que procuran cumplir estrictamente con los mandamientos, ¿cierto? Ahora, mis amados, veamos la perspectiva desde la parte cristiana. Ya miramos sobre la parte del judaísmo, ahora veamos sobre el cristianismo. Algunos cristianos creen que se puede perder la salvación y otros que no se pierde nunca. Hay dos líneas de pensamiento, ¿cierto? Vayamos a Ishahab 25:9, a Isaías 25:9. La palabra del Eterno nos muestra, nos dice, en aquel día ellos dirán, contemplen, este es nuestro Elohim, en quien hemos confiado, y Él nos salvará. Este es Adonai, hemos esperado por Él. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién? Yeshua. En este pasaje nos está hablando, mis amados, de la salvación por un rescate y no por la vida eterna. Aquí nos está hablando este pasaje de la salvación que va a venir Yeshua a rescatarnos, ¿cierto? Aquí entonces, si miramos y nos devolvemos a los conceptos del pueblo de Israel de que la salvación no es solo la vida eterna, sino también del rescate, aquí la palabra nos está reafirmando esa enseñanza, ¿cierto? Ahora si miramos Isaías 33:2, dice, Adonai, muéstranos misericordia, hemos esperado por ti,
Sé tú el brazo de ellos todas las mañanas y nuestra salvación en tiempo de aflicción. ¿Qué nos muestra este pasaje, mis amados? Nos habla de la salvación en tiempos de aflicción y de angustia, y no hace referencia a una salvación para la vida eterna, ¿cierto? Ahora si vamos al Tanakh, encontramos muchas referencias sobre la salvación, y caso contrario, en el Brit Hadashah hallamos muchas referencias con respecto a la salvación para la vida eterna. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que aquí en la Torah, en la palabra del Eterno, nos muestra los dos conceptos, el concepto de salvación en la vida eterna y el concepto de salvación aquí en la parte física, en la parte humana, ¿cierto? Hasta aquí, mis amados, ¿qué opinan? Mi amado David, ¿qué opinan, sobre este tema, lo que estamos viendo hasta? Es un tema muy interesante, Roe. Yo personalmente, que vengo pues del cristianismo, mm, me enseñaron sobre el concepto de la salvación y era que no se perdía. Pero en el transcurso de los días yo pensaba que sí se podía perder, porque encontraba textos que hablaban que no se perdía y otros que sí se perdían, entonces tenía esa duda. Pero hasta aquí podemos encontrar y mirar textos que hablan de que se pierde y no se pierde, pero realmente no hay ningún texto que hable claramente de que diga se perdió o no se perdió. Pero hasta aquí mirando este tema donde hay dos conceptos, el concepto de nuestros hermanos judíos y el concepto del cristianismo, mm, esto nos ayuda, o a mí personalmente me ha ayudado, y nos sigue ayudando a ampliar un poco más el tema de la salvación, que no es simplemente creo que soy salvo y ya, es que somos salvos. Hay algunos en el cristianismo hablan, somos salvos por gracia, ese regalo. Pero cuando nos vamos a conocer los conceptos del cristianismo y del judaísmo, creo que de los dos podemos tomar. Creo que esa es una ventaja que tenemos en este tiempo. Estamos ahí en ese medio y podemos tomar cosa de los dos y aprender de los dos. Es como mi aporte en este momento. Ok, mi amado, ¿alguien más le gustaría abrir su micrófono y darnos una opinión de lo que estamos enseñando hasta este momento? Por favor. Pastor, yo pienso que en el antiguo campamento nos enseñaban de que la salvación no se pierde, que nuestro amado Yeshua nos dio la salvación eterna, porque lo tomaban así ellos, y que no se perdía. Entonces esa era la causa a veces de uno hacer cosas que no se debía, porque nuestro Yeshua era perdonador, tardo para la ira, grande misericordia, y simplemente se le pedía perdón y seguía uno adelante. Pero a media hora, en todas estas enseñanzas tan hermosas, en este camino con nuestro amado Adonai, vemos que no es así. Vemos que debemos conservar la salvación, que nuestro amado Yeshua murió en el madero, derramó su sangre preciosa por todos nosotros, para que seamos salvos. Pues Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Ya somos luz, pero sí debemos conservar la salvación. Debemos de siempre tener en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre debemos de tener latente ese sacrificio tan hermoso que nuestro Yeshua hizo en el madero por nosotros, en la cruz. Y para eso están los mandamientos, para uno guardarlos. Entonces ya depende muchísimo de nosotros el conservar la salvación que nuestro amado Yeshua nos ha dado.
Así es, mi amada. Perfecto. Entonces, sigamos mirando aquí qué podemos ver sobre el cristianismo en los conceptos de la salvación. Veamos, por decir algo, unas controversias sobre la salvación que existen en el cristianismo, ¿no? Hay dos puntos controversiales en los cuales se basa este tema dentro del cristianismo, ya que algunos cristianos, mis amados, creen que se puede perder la salvación y otros que nunca se va a perder, ¿cierto? La salvación para el cristianismo es llegar a la vida eterna. Pero yo les pregunto, ¿qué es esto y para qué queremos llegar a ella? Primero aclaremos que si se pierde o no, y así podremos entender el concepto de cada una de estas dos líneas de pensamiento, ¿cierto? Entonces, veamos, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Ustedes qué opinan? Ya teniendo claro los conceptos de la salvación en la vida eterna, la salvación en el plano humano, ¿ustedes qué piensan? ¿Se pierden o no se pierde la salvación? Bueno, los que prediquen que la salvación se puede perder piensan que cuando reciben a Yeshua en su corazón, Él les da el regalo de la salvación, la cual pueden perder según sus actos y hechos que cometan durante su vida, y se basan en algunas citas para hacer esta referencia. Pero entonces veamos cuáles son las citas de que ellos están hablando. Veamos Revelación 22:19. ¿Qué nos dice Revelación? Si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. Por lo tanto, mis amados, aquellos que piensan que no se pierde se basa en pasajes como Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Adonai al hombre, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, mis amados, al unir el concepto del amor del Eterno, ¿creen que Él dio y que Él escoge? Predestina para su gloria. Y se usan varios textos que hablan al respecto, mis amados. ¿Creen que Adonai, Elohim, no ofrece algo que luego no cumple? Pero hay versículos donde nos enseñan que debemos cuidar de nuestra salvación, que aquel que toma el arado y voltea para atrás ya no es digno de él. También hay quienes afirman que como la salvación no la logré yo, Él la hizo por mí. Independientemente que lo haga, no se puede perder. Otros se van a un extremo mayor diciendo que aunque se peca, somos salvos. Sin embargo, no hay un solo versículo que diga algo así, o que nos lleve a pensar eso, que eso quiere decir, ¿cierto? Tampoco podemos encontrar en la Escritura, amados, algún pasaje que nos diga que la salvación se pierde y otro que diga que no se pierde. Entonces, mis amados, ¿cuál sería la posición correcta para ustedes? A ver, ahora sí quiero escuchar una opinión. ¿Cuál creen ustedes que sea la posición correcta? ¿Se pierde o no se pierde la salvación, mis amados? Adelante, mis amados, opinen, por favor. Eh, pues yo no, o sea, no sé, estoy un poco confundida, pero pues entre todo lo que más o menos entiendo y que pues dice Ricardo, es que pues si esa salvación es como una promesa, un pacto, pues él no la va a incumplir. Entonces, pues digamos que supongo que en ese sentido no,
uno no perdería esa salvación como tal, pero sí creo que si uno pues realmente no está haciendo lo que él ha mandado también y digamos que pues, o sea, está pecando todo el tiempo y pues no se arrepiente de eso, o sea, pues adecuadamente, en verdad arrepentiéndose, pues, o sea, él también, pues como nos juzga, pues supongo que castiga esas cosas. Creo que es algo más o menos así, pero no estoy del todo segura. O sea, sí creo, yo creo que él sí sabe, mm, él lo conoce todo. Entonces yo creo que sí sabe a quiénes eh, son los escogidos, o sea, quiénes van a llegar a él conforme a su voluntad. Mm, Y pues sí. pues sí, o sea, eso es lo único Sí, no que... sé. Amén, amén. Entonces podríamos decir, de acuerdo a lo que Katica y Lore dicen, que, que ninguna, o también que las dos, ¿cierto? Vamos a ver un poco más para tratar de entender esto, porque sí sabemos que es un poquito complicado, pero bueno, eso es lo importante, que el Eterno en la Escritura encontramos todo para darnos la claridad. Simplemente que debemos pedirle al Padre que nos dé ese discernimiento para tratar de entender todo lo que Él desea que nosotros aprendamos. Entonces, mis amados, ninguna de las dos, porque no podemos dejar de lado que estos son conceptos de hombres, amados. Son ideas que se hicieron a sí mismos. Juan Calvino sostenía que la salvación no se puede perder, que es que, o sea, de una vez adquirida, esta es de por vida, ¿cierto? Eso nos decía Juan Calvino. Juan Wesley sostenía lo contrario, que la salvación se puede perder si es que no caminamos en purificación de vida. Y en otras palabras, o más bien purificación de vida en otras palabras es la perfección, ¿cierto? Aquí es donde la gente se confunde y hay un gran disturbio porque después entra otro discurso que se puede ser salvo por obras. Entonces, ¿somos o no somos salvos? Ahora, si actuamos, somos salvos. Y sin fe, ¿no somos salvos? Y otros piensan que no es por obras que somos salvos. Entonces comienza el gran debate, mis amados. ¿Cuál de las dos es? Ninguna de las dos y las dos. Hay versículos que te explican de qué se trata la salvación, que dicen cómo vas a poder llegar a ella y lo importante es saber que es por su gracia. Porque por su gracia y por su misericordia, mis amados, hoy Él permitió que nuestra alma regresara a nuestro cuerpo. Él tiene el control y el poder de todo, mis amados. Entonces, debemos caminar con el cuidado adecuado y siempre tomar en cuenta que quien toma el arado no mire hacia atrás. En la escritura debemos tener claro que todo suma. No tenemos que ir quitando nada a conveniencia y no andar después creyendo que la Biblia se contradice, mis amados. Si encontramos un aparente o una aparente controversia en distintos versos. La salvación es por Elohim al 100% y hay que cuidarla al 100%. Aplican las dos cosas y esto es lo importante, mis amados, que aprendamos a tomar todo y no tener posiciones incongruentes basadas en interpretaciones humanas. Dentro de estas dos ideologías podemos darnos cuenta de cómo el creyente
que está en medio de las dos va perdiendo el punto importante de lo que es la salvación. Entonces, ¿cuál es el punto importante de la salvación, mis amados? ¿Qué significa ser salvo? Aunque entendemos que hay versículos que sustentan las dos ideas, no podemos sustentar estas ideas contrarias, mis amados, que la salvación se pierde y otros que dicen que no se pierde, ¿cierto? Alguien podría decir, voy caminando hacia la vida eterna, hoy la tengo, sé que ya soy salvo y que cuando me muera voy a tenerla, pero puede perder la vida eterna porque de repente hizo algo malo y ya perdió la salvación. Entonces se pregunta, ¿cuál es el pensamiento correcto? ¿Cómo se hacía donde voy caminando? ¿O cómo sabemos hacia dónde vamos caminando? Más bien sería la pregunta, ¿cierto? La salvación, según vemos en la Escritura, puede darse cuando, por intervención del Eterno, somos liberados o librados de caer en una desgracia natural, pero también tiene que ver con alcanzar la meta de llegar a la vida eterna. Este segundo punto es algo que debemos poner en reflexión, pues no es una salvación que debemos dar por sentado, sino que debemos trabajar en ella hasta llegar a la meta. Pero veamos, amados, qué nos dijo Yeshua sobre la vida eterna. Yeshua dijo algo muy claro en Matillá 10:22, mis amados. Ustedes no llegarán a ser una burla y un horror para todos los pueblos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Claramente aquí nos está revelando que debemos trabajar hasta llegar al final, perseverar hasta el fin. ¿Cómo puedo saber si soy salvo o no? O si estoy caminando en la salvación y es que estoy esperando, ¿cierto? Veamos también lo que nos dice Yeshua sobre ese tema. Matillá 24:12-14 nos dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo como testimonio acerca de mí a todos los goyim, y entonces vendrá el fin. Veamos qué nos enseña Lucas 21:19. Por estar firmes, salvarán sus vidas. Con perseverancia ganarán sus almas. ¿Qué estamos entendiendo en estos versículos, mis amados? ¿Qué estamos entendiendo en estos versículos? Mi amado David, ¿qué nos da a entender estos versos? Estos versos nos llevan a entender que, por un lado, necesitamos perseverar, o sea, perseverar para llegar a esa meta. Es lo que nos puede mostrar, lo que puedo ver en estos versículos y, y analizando y entendiendo un poco todo lo que usted nos ha hablado. Creo que estos textos nos aclaran un poco el tema, porque ese tema sí mm, nos da muchas vueltas en la cabeza y de pronto decimos, bueno, pero ¿cómo así? O sea, ¿se pierde, no se pierde? ¿Ya soy salvo, no soy salvo? Pero estos textos nos dan claridad, creo que nos aclara un poquito de que
necesitamos caminar en ese camino para perseverando para llegar a esa meta. Así es, amados. Entonces, la salvación conforme a lo que nosotros conocemos, amados, y conforme a los versos que vamos a ver a continuación, analizamos, podemos darnos cuenta que la salvación es un regalo de Abba para aquellos que durante toda la carrera en esta vida, en esta tierra, buscaron a cumplir con sus misbot y pusieron en su corazón hacer su voluntad. La voluntad de Yeshua HaMashiach, mis amados, esforzándose y trabajando día a día por medio del Ruach HaKodesh, la vida eterna. ¿Creemos que la salvación es una promesa? Sí. La salvación de nuestras almas implica poder tener vida eterna en el reino de Elohim por la eternidad. Por esto sabes que si hablamos de salvación como tal, mis amados, no la hemos alcanzado ya, que aún vivimos en este mundo, y la alcanzaremos cuando morimos. Entonces, mis amados, miremos Filipenses 3, del 11 al 14, que nos dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que ya lo obtuve o que ya llegué a la meta, no. Prosigo con la esperanza de obtener aquello por lo que el Mashiach Yeshua a mí me alcanzó. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Prosigo a la meta de modo que gané el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Adonai en el Mashiach Yeshua. Aún tenemos la salvación, pero tenemos la promesa de nuestro Padre, de nuestro Abba, que la tendremos, mis amados. Estamos en la seguridad que Yeshua, nuestro Salvador, pagó el precio por nuestra redención. Nosotros proseguimos a la meta. Parte de la salvación es una ascendencia a seguir, mis amados. Como decía hace un rato nuestra amada Sol, Yeshua nos salvó y nos limpió en el madero, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos trabajar, mis amados. Yeshua y Shaul nos enseñan que para ser salvos tenemos que perseverar. ¿Cuándo tenemos la medalla? Hasta el final. La vida eterna en sí sería una promesa para el que llegue. Un padre rico tiene un Ferrari, ¿cierto? Y se lo quiere heredar a su hijo de 10 años, mis amados. El padre le enseña las llaves y le dice: este Ferrari es para ti. Cuando cumplas los 18 años, te lo voy a dar. Lo único que tienes que hacer es ser obediente, salir bien en la escuela y ser un buen hijo. ¿El niño ya tiene el Ferrari? ¿Le va a costar todos sus ahorros? Sin duda el niño tiene una promesa, ¿cierto? Pero también debe esforzarse para que la promesa que le dio su padre se cumpla y obtenga el premio. De la misma manera nosotros, mis amados, tenemos la promesa y debemos trabajar para alcanzar este premio. Él murió por nuestros pecados para que pudiéramos llegar a ser lo que Él quiere. Nos salvó del pecado y ahora corremos hacia la vida eterna. Es por esto que para entender la salvación es mucho más complicado, mis amados, ya que esto es un tema tan amplio, en amplitud de conocimiento, en amplitud de entendimiento.
y del hacer lo que tenemos que hacer, mis amados. La parte en donde nos dice, ve y no peques más. La otra parte donde nos dice cómo pelear la buena batalla y llegar hasta el día en que estemos frente al Abba y nos llame siervo fiel y nos quiera tomar en su gozo. ¿Cierto? ¿Qué nos dice a Adonai en Jasón 22:19? Si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Cados, como es descrita en este libro. Dice este texto que la salvación ya se pierde. Hay un versículo que encierra todos los puntos importantes para ser salvo. Y es muy profundo. Si lo escudriñamos, posiblemente se ha malentendido o no se ha explicado al 100% para poder entender qué es la salvación, mis amados. Efesios 2, del 8 al 9. Pues hemos sido salvos por misericordia, por medio del creer, de modo que esto no depende de nosotros, pues es don de Adonai. Salvos no por sus propias obras, por tanto, nadie debe jactarse. Aquí la palabra nos está diciendo, mis amados, que la salvación es por gracia, que somos salvos por gracia. Entonces, alguien puede decir que la salvación no se pierde, pero realmente no es esto lo que dice este verso, mis amados. El problema es que no se entiende qué es la gracia y que tampoco qué es la fe. Como hemos comentado o hemos estado comentando con nuestro amado David las semanas pasadas, la salvación tiene que ver con la fe, con la emuná. Si entendemos qué es emuná, las cosas cambian. Hay que juntar toda nuestra confianza, creer lo que Adonai ya nos ha dado por Yeshua HaMashiach y esforzarnos haciendo lo que tenemos que hacer hasta el final, mis amados. Recordemos que el versículo dice, por la gracia y por medio de la emuná. Recordemos que Adonai nos está diciendo que somos libres por su sacrificio. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Que si hoy pecamos, ¿ya no somos salvos? No. Lo que está diciendo es que tenemos que trabajar más duro para no volver a tropezar con la misma roca. Que debemos trabajar más fuerte para seguir luchando. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, mis amados, que debemos esforzarnos. Algunos dicen que no podemos ser santos o cados porque la carne tiene una tendencia al pecado. Y tienen razón, pero a la vez no la tienen, mis amados. Porque si Yeshua dijo, sean cados como yo lo soy, ¿ustedes creen que él no lo iba a decir sabiendo que no lo podríamos ser? No, mis amados. Si Yeshua nos lo puso como meta, es porque nosotros podemos lograrlo. Que sí, no va a ser fácil. Que sí, tenemos que esforzarnos mucho. Pero si Yeshua nos dice que nosotros podemos ser salvos, que podemos ser sanos, cados como Él, es porque lo podemos ser. ¿Que debemos trabajar en ello? Sí. Entonces, si podemos llegar a la meta de ser cados como lo es Yeshua,
quiere decir que también podemos llegar a la meta de la vida eterna. Porque la salvación aquí en la tierra por su misericordia ya la tenemos. Por gracia con el Padre. Ya tenemos la salvación aquí en la tierra. Porque Él nos salva de accidentes. Nos salva de diferentes circunstancias. Él se revela ante cada uno de nosotros cuando clamamos por nuestras diferentes necesidades y el Padre nos las suple. Pone a algún ser humano para satisfacer esa necesidad que tenemos. Entonces, mis amados, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes creen que no podemos llegar a la meta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, mis amados? ¿Qué opina mi amada Dorita? Shalom, amados. Sí, estaba escuchando con mucha atención todo lo que estamos viendo en esta clase tan importante. Y pues sí, dice su palabra que no salvo no por sus propias obras, o sea, mis propias obras, o sea, que yo me crea buenito, que me crea que yo hago favores, que yo no le hago daño a nadie. No, esas son mis propias obras. Yo soy salvo, como dice en Apocalipsis, por tener la fe en Yeshua y por cumplir los mandamientos. Esas son las buenas obras, cumplir los mandamientos. Ahora yo recibo este regalo, porque es un regalo del Eterno de Papá, a través de Yeshua, sacrificio en la cruz. Él me dio ese regalo, pero yo debo andar perseverando en todo mi camino hasta el final. Yo recibo el regalo el día que Él venga por mí, ¿no? El fin de este tiempo acá. Ahí es cuando yo puedo recibir el regalo, que es la salvación, la vida eterna. Antes no. Mientras tanto, pues yo debo perseverar en las buenas obras y no perder esa fe en Yeshua, si quiero recibir mi regalo. Yo ya lo tengo, yo ya tengo esa salvación, pero si depende de mí si recibo o no recibo el regalo. Y una forma de recibirlo no es por mis obras, sino por las buenas obras, o sea, por obedecer los mandamientos y tener siempre esa fe en Yeshua, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pues esta es mi opinión, ¿no? Amén, amén. Así es, mi Dorita. Bueno, mi amada Solanger, ¿qué opina, mi amada? Bueno, pastor, sí, estoy de acuerdo con la hermanita Dora. Qué enseñanza excelente, pastor, de verdad. Nos sacó de tantas